en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio para visibilizar a mujeres poderosas de la industria y muy secas por lo demás. Bueno, ya yo me imagino que están muertos de calor, yo aquí con un poquito de frío, por eso mi vestuario, no es que estemos grabados del invierno. Y quiero agradecer, por supuesto, antes de comenzar con la invitada que tenemos hoy día, agradeciendo a nuestros auspiciadores Colbún y RWE, nuestros Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía, que nos patrocina también, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible, por supuesto, este programa. Esta tarde vamos a conocer un poquito más sobre una tecnología renovable clave para seguir avanzando en la transición energética de nuestro país. Me refiero a la concentración solar de potencia, más conocida como la CSP. Probablemente varios de ustedes ya han escuchado hablar de Cerro Dominador, una central que marcó un hito para Chile por ser la primera central termosolar de torre de Latinoamérica, ojo, y que está ubicada en la comuna de María Elena, en la región de Antofagasta. Para conocer un poquito más de Cerro Dominador y varias iniciativas que se desarrollaron en el marco de esta central renovable y harto más también de la CSP, estamos hoy con María José López, directora de Asuntos Corporativos y Personas de Grupo Cerro. Bienvenida, María José, ¿cómo estás? Hola Fernanda, muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio, Tan Power. No, yo feliz de tenerte acá, la verdad, con la María José tenemos la fortuna de conocernos, de haber compartido varios espacios, así que me encanta tenerte esta tarde para que nos puedas contar. ¿Quién mejor que tú? Para que nos puedas contar un poquito más de la CSP, ¿no? Y de todos los hitos y novedades que tenemos en el marco de esta tecnología. Eh, Cotey, para comenzar, cuéntanos un poquito quizás sobre las características de esta tecnología que si bien está basada en la energía del sol, es menos conocida probablemente que la fotovoltaica, ¿no? Que son los clásicos paneles que vemos en las orillas de las carreteras o incluso arriba de los techos de algunas casas o algunas empresas. ¿Cuáles son las características y quizás por qué es tan relevante para la transición energética del país la CSP? Mira, las características técnicas muy básico es que en vez de los paneles que mencionas de la fotovoltaica son espejos, espejos muy parecidos a los que hay en las casas, que hacen un efecto similar al de una lupa para concentrar el calor. Entonces, estos espejos dirigen la energía que captan hacia el punto más alto de una torre de 250 metros que está en pleno desierto de Atacama. Y lo interesante de la tecnología es que puedes generar 24/7, puedes almacenar el calor e inyectarlo durante la noche. Por lo tanto, te permite una seguridad y una estabilidad del sistema, que es en el fondo mucho de lo que se está discutiendo ahora. Eso yo creo que es súper interesante comentarlo, porque cuando hablamos de energía solar en general, porque se habla mucho de la solar, pero se habla de la fotovoltaica. Cuando hablamos de energía variable, por ejemplo, la gracia de la CSP es que concentra, y como dices tú, María José, eso permite almacenar y poder entregar energía en la noche, por ejemplo, cuando no tenemos energía, por supuesto no tenemos sol, ¿no? A mí lo que también que me gustaría saber, tú que has sido parte de este proceso desde bien en el inicio, ¿qué tipos de complejidades quizás puede tener el desarrollo de un proyecto de estas características? Que además, a mí me encanta, lo encuentro precioso, pero es gigantesco. O sea, los heliostatos, la torre, debe tener complejidades también importantes. Sí, aprendizaje, lecciones aprendidas hay un montón. Desde el punto de vista técnico, obviamente el desierto más árido, aunque había experiencia en otros desiertos, es la primera en Latinoamérica. Y siempre ser el primero te lleva a todos los problemas Claro. en el fondo, pagar como un poco el agua, como se dice. Pero también tuvimos problemas en el fondo, lo que tú dices, son proyectos muy grandes que funcionan con inversiones muy, muy grandes. Y por tanto, cuando la tecnología estaba en una etapa inicial, que fue la etapa de financiamiento, fue muy difícil levantar este financiamiento y se tuvo que hacer con muchos bancos, pero extranjeros más que nada. O sea, Okay. esto tiene un capital muy importante de bancos internacionales, un consorcio de bancos que creyeron en el proyecto y por supuesto el sponsor, que es un fondo de inversión estadounidense que es EIG. Entonces este proyecto en el fondo tuvo también que salir a explicar cómo era esto cuando empezó a buscar financiamiento y todo lo nuevo, por supuesto, genera dudas
Claro, existen entonces incertidumbre. también está incertidumbre, entonces también está, y también va a funcionar o no. O sea, no porque funcionó, no tengo idea, en el desierto de Marruecos, va a funcionar en Chile también. Son distintos contextos. Pero afortunadamente lo logramos, funcionó, y la prueba es que está una torre brillando, una torre muy grande brillando en el desierto, inyectando energía en horario de noche. Sí, maravillosa Cerro Minador, linda. Oye, y a nivel, ponte tú, de capital humano, tú hablabas de aprendizaje, de eh, llevar el noviciado, ¿no? Entonces, cuando tuvieron que empezar a levantar quizás mano de obra, también, no sé, tenían los perfiles correctos. Yo creo que todo eso partió casi de cero con ustedes. ¿Cómo lo hicieron? Sí, había perfiles muy específicos que obviamente se trajeron, era la primera de Latinoamérica, tampoco era que pudiéramos ir a buscar un país del lado, pero Ujú. hubo perfiles que se trajeron, pero hubo otros que se trabajó en conjunto con Corfo, con el Ministerio de Energía, y se levantaron perfiles que ya están siendo certificados, son certificados para la CSP, gente que desarrolló se capacitó y desarrolló esta función por primera vez, y ya estos perfiles están incluidos en el levantamiento de competencias de Chile Valora, del apoyo con el Ministerio de Energía y un trabajo grande con Corfo. Porque la idea de esto era Chile tiene un gran potencial en términos, ya que duda cabe, en términos solares. Entonces la idea de esto era poder, o cuando lo pensamos inicialmente, poder generar una industria también local en relación a esto. Proveedores, que muchos fueron locales, y ahí está el caso en el fondo del programa Espejo, y otros proveedores que fueron de la región o del país, que ya es local en este caso, un proyecto tan grande, fueron locales y se fueron capacitando especialmente para esto. Entonces hubo un trabajo inicial de capacitación y de enseñanza y de explicar básicamente qué era esto, no era muy conocido en ese minuto. Entonces estaba esa idea de cómo crear un polo de fomento productivo, que en el fondo se fue recaptando después con estas certificaciones, con estos acompañamientos proveedores y con esta, en el fondo, como match quizás entre necesidades muy, muy específicas que tenía esta planta Ujú. versus lo que estaba en el mercado y lo que nos podía entregar. Entonces fue un trabajo de aprendizaje, yo creo, de todo, de nosotros, de las empresas pequeñas, de los ¿De la trabajadores y autoridad? también de las autoridades, sí. Sí, Y se porque sigue haciendo ahora en Operación OIM, y ahora siguen levantando perfiles. Sí, porque ahora, bueno, va a comenzar una mesa de capital humano, entiendo, a nivel regional. Me imagino que ahí están involucrados también con todo ese conocimiento que han adquirido, ¿no? Claro, sí, se trabaja mucho localmente con las autoridades locales. Oye, qué Entonces ha sido interesante la experiencia que ustedes tuvieron, porque ahora, ponte tú, estamos viendo cómo se desarrolla el hidrógeno por todos lados, y yo creo que están en las mismas, ¿ah? Así que ahí pueden de repente acercarse también a ustedes para ver cómo lo hicieron, cómo hicieron ese levantamiento, porque me imagino que no fue nada de fácil, pero bueno, los resultados ya están y se agradecen. Sí, sí, aparte que es un poco la cooperación con el hidrógeno que hace es bien interesante, porque es como en un momento también fuimos futuros, si se puede decir así, era como una idea Claro. de futuro que ya está súper concretada y un presente, y que ahora es como, nos enorgullece decir, bueno, 24/7 renovable existe, es posible y se puede en Chile, que era así como la duda en un minuto. Y también estamos muy motivados con el propósito de proporcionar esta energía no contaminante, no fósil, sin ningún tipo de esos elementos, pero que funciona bien y no tiene estabilidad del sistema. Oye, tú mencionaste el proyecto Espejo. Yo lo menciono harto. Te hago harta promo tu proyecto Espejo porque encuentro que es súper bueno y la verdad cuando hablamos de inserción de la mujer a la industria es un súper ejemplo. Cuéntanos un poquito cómo nace, de dónde viene esa idea, de qué se trata y también sería súper interesante quizás conocer cuáles han sido algunos resultados. ¿Esas mujeres siguen trabajando con ustedes o algunas de ellas? Cuéntanos un poquito para quienes no han escuchado quizás hablar del proyecto Espejos. El programa Espejo surge por la necesidad de involucrar a la comunidad en la construcción de este proyecto. Dentro del proyecto hay un área que se llama el campo solar y está cubierta de estos 10.600 mega espejos, porque son espejos gigantescos de 140 metros cuadrados cada uno, y se necesitaba que capacitar a personas para que pudieran armar estos espejos.
el vuelco que se dio a esto fue que la mayoría de estas personas eran de María Elena, pero un gran porcentaje llegaron a 30% en el campo solar, eran mujeres de María Elena. Mujeres de María Elena que no habían participado, que algunas no habían trabajado fuera de sus hogares nunca, otras habían trabajado quizás más en labores de limpieza, otro tipo de servicio, pero no estaban involucradas directamente en la construcción misma de una obra en la mitad del desierto. ¿Y qué es esto ha tenido muchas repercusiones, quizás empezó con el área de comunidad esforzándose por buscar a los trabajadores locales, pero en el fondo ha traído muchas repercusiones. Primero en su minuto, porque después se comprobó que no solamente es lo que nosotros decíamos, es un trabajo bueno, hacen un buen trabajo, pueden ascender, pueden llegar a posiciones de jefaturas, de capataces, a un mismo nivel que los hombres, un mismo sueldo, etcétera, que ese era como el logro que veíamos inicialmente, pero también esto tiene un impacto muy importante dentro de la comunidad a la que ellas después se dirigen, porque no solamente es como un salario más, sino que en el fondo se logra un nivel de empoderamiento en los hogares y en la misma comuna que resultó súper enriquecedor, y se produce además este efecto como de que otros empiezan también a enganchar con esto que había un porcentaje de mujeres, entonces otras empresas dentro del mismo proyecto, porque cuando esto se construye hay muchísima gente, muchas empresas de distintos tipos, también empiezan ellas, pero voluntariamente, a también tener mujeres porque se van derribando ciertos mitos. Entonces, si las primeras entran, después, bueno, es más fácil también que otro más, total, hay más mujeres. Entonces empieza como una cadena, un dominó de cosas positivas, y en el caso de nosotros también... Han sido bien premiados también, ¿no? Se han ganado con el proyecto. Sí, súper premiados, aparte que estas mujeres son demasiado empoderadas y tienen una capacidad de ser vocera increíble que movilizan a cualquiera. Entonces, ha sido muy, muy vistoso, muy lindo además. Pero claro, hemos tenido reconocimientos internacionales, el mismo que estuvo en el Ministerio de Energía, bueno, y otros también en el Fondo Premiando la Equidad. Pero además esto tuvo en nosotros, como empresa, esto de que, bueno, quizás tenemos que también nosotros empezar a ver cómo hacemos internamente. Y ahí nos salió un programa que se llama Together We Come, que en el fondo incorpora todo lo que tiene que ver con externos en comunidad, pero también es una revisión de uno, de su brecha, de cómo podemos hacer para incorporar mujeres en posiciones de liderazgo, y yo orgullosa digo que en el fondo ahora estamos, por ejemplo, el comité ejecutivo es de igual a igual, o sea, estamos mitad y mitad. Sí, pues y eso fue no porque una cuota ni por una obligación que nosotros nos impusimos de hacerlo, porque en el fondo tampoco fue así, pero sí que se forma algo que quizás no es tan tangible, que es como este espíritu que uno empieza a mirar otras cosas. Que al final lanza señales, po. Lo que decías tú, que cuando ustedes dicen, oye, ¿por qué no le damos un giro a esto y lo hacemos aprovechamos de insertar más mujeres, ¿no? Que es una de las brechas que tenemos como industria. Claro, tú dices, el resto de las empresas que están involucradas se empiezan a sumar, porque claro, por dos motivos. Me parece súper que, bueno, ustedes son los que se lanzaron ahí, ¿no? Pero demostraron que sí es posible, que sí pueden llevar un tipo de trabajo como ese, que a veces en terreno son más esquivos en integrar mujeres, y yo creo que las señales son claves. No sabía esto que había generado internamente, qué bonito. Sí, es como mirarse uno también. Y finalmente para ella, que eso es lo que a mí también me gusta mucho del proyecto, además de la señal que se entrega, a ella finalmente ustedes le generaron confianza. Confianza de que podían y por supuesto entregarle las herramientas para poder llevar adelante el proyecto. Oye, ¿y alguna de esas mujeres que ustedes capacitaron, siguen trabajando con ustedes, involucradas de alguna forma? Sí, ellas están o sea, tenemos el caso de Stoney, que es como la principal, que es como vocera y sale en un montón de partes, pero ellas siguen la operación y mantenimiento. Y bueno, y hay otras personas que se fueron a otras industrias a desempeñar sus empresas de la región, etcétera. Y que eso también es muy positivo porque fuiste el primer trabajo de este tipo, y después ya lo pueden decir, bueno, yo hice tal, yo puse los espejos con el camión, etc. Entonces, también esa apertura, aunque nos sigan en operación y mantenimiento, también fue como un impulso importante. Sí, qué bacán. Oye, además del tema del proyecto Espejo, que como te digo, yo lo promociono harto, cada vez que hablamos como de buenas prácticas en términos de género,
de alguna forma lo salgo a revolucir porque me encanta. Pero otra de las cosas que a mí me gusta de Cerro Dominador como proyecto en particular es esta mirada turística, educativa que le han dado. Eh, no en orden necesariamente de prioridades, pero regalaron un heliostato a las personas que fueron parte del proceso del proyecto. De hecho, yo mucha honra la tuve uno ahí de regalo. Pero cuentan con un mirador que se llama Flor del Desierto, ¿no? Y también tiene sus características, tiene ahí unas esculturas especiales. ¿De dónde nace esta iniciativa de implementar un espacio como este, las características de este mirador? Y esta idea de darle estos tips de escultura, esta vinculación con la cultura. ¿Cómo nace esta idea de decir, ya, hagamos algo choro, cultural, educativo en una central eléctrica? Oye, me encantaría decirte que es como parte de un plan, pero son como una suma de buenas intenciones y motivaciones. Dale. En nuestra evaluación de impacto ambiental, en nuestra RCA había un compromiso de hacer un mirador bastante tradicional, como se hace en diferentes empresas, claro. Pero en el fondo como que empezó como a suscitar tanto interés de distintas partes, mientras está en construcción el proyecto, que empezamos a tener como muchas solicitudes de visita. Pero además estaba el interés de que la comunidad, que esto formara parte de una ruta turística que estaba haciendo María Elena. Y entonces lo que hicimos, bueno, lo que hizo específicamente el área de comunidad fue formar guías turísticos. Y estábamos en este proceso, estaban ellos con esta formación, etcétera, para que se sintieran como parte y porque además les sirviera un poco para hacer esto. Y viaja Federico Asler, que es un gran escultor, a la planta que quería ir. Y su tema es el hormigón, entonces se enamoró de la torre. No podría decir otra palabra porque fue literalmente. Entonces, en pandemia y todo. Espérate, entonces, él los buscó a ustedes. O sea, él llegó y estaba ahí, abrazó la torre, pues fue muy gracioso y en el fondo enamoró del hormigón y dijo, yo quiero tener una obra acá. Y cómo le vamos a decir que no a Federico Asler. Entonces partimos con esto, vino el COVID y bueno, terminando el COVID, llevamos estas monstruosas, gigantescas obras al mirador, con Federico guiando todo el proceso, etcétera, y quedó muy bonito. Y como terminamos en todo esto, hay un mirador literal, un edificio arriba, hay una cosa de la Universidad de Astronomía, o sea, una cosa bien completa quedó. Claro, bien hecha. Nuestro bien hecho, así como que te diera un gustito al final entregarlo, pero digo, de muchas áreas fue mucha también cosa de motivación interna, casi un voluntariado de distintas áreas. Y se lo entregamos a la comunidad, pudimos hacerlo la semana pasada, sí, oficialmente las llaves. Y esto es súper bueno porque ahí está, o sea, ya tiene que ser parte de los circuitos y está a disposición del municipio que coordina obviamente estas visitas, etcétera, pero también es interesante porque está la posibilidad de que colegios, universidades, etcétera, puedan ver desde el mirador, que en verdad se ve muy cerca, o sea, se ven los espejos muy, muy cerca, cómo funciona todo esto. Así que esperemos que como estamos recién entregados, que sea súper útil y que en verdad la gente aprenda más de energía y se motiven con esto. Sí, justamente eso te iba a comentar, que leí reciente, fue la semana pasada entonces, que se entregó la administración al municipio de María Elena. Qué importante igual este traspaso. ¿Qué significa para ustedes de repente esta experiencia colaborativa con la comunidad? Hoy con María Elena ha sido una excelente relación con el municipio, etcétera, pero también yo creo que de las dos partes es también una relación que se va estableciendo, que después ya ahí tiene que haber una confianza, porque si estoy entregando las llaves, una cosa, y si lo estoy recibiendo me voy a hacer cargo también de una confianza mutua que se ha creado con los años. Sí. Y un trabajo conjunto de formar guías de varios años. Entonces, ¿qué es la conclusión de esto? Porque muchas veces te dicen, bueno, se va a entregar al municipio y lo que dicen es que no los van a pescar o que después los va a tener que retomar, etcétera. Son como parte de los miedos. Pero ustedes ya han derribado varios miedos. Estamos hablando de la primera CCP, con mujeres participando en el proceso, entonces este es un nuevo miedo nomás. Claro, en el fondo es parte de lo que te dicen, pero esto es una relación que lleva mucho tiempo y más que nosotros imponerlo, quizás hacer como un regalo, fue como se fue dando como parte de algo que ellos ya estaban implementando. Entonces creo que puede casar perfecto.
Esperemos que no venga nada de COVID nuevamente, que nos pare los planes, pero ahora sí. No, esperemos, bueno, incluso en COVID lograron sacarlo adelante, así que sigue siendo puras buenas señales para ustedes. Sí, sí, muy Oye, bonito. María José, quiero pasarme a salir un poquito de Cerro Dominador, que si bien es este hito nacional, ¿no? Como una representación latinoamericana de que es posible la CSP, que es viable. La empresa que originalmente se llamaba Cerro Dominador, ahí corrígeme, ahora se llama Grupo Cerro, ¿no? Sí. Y eso es porque tienen quizás más proyectos en carpeta de las mismas o similares características de Cerro Dominador. Cuéntanos quizás un poquito más de cuáles son las proyecciones de Grupo Cerro en el marco de estos nuevos proyectos o desarrollos potenciales de CSP para Chile. Nosotros empezamos, como tú dices, con el proyecto que era Cerro Dominador y después esto crece y en el fondo abarca más proyectos y se sale de este proyecto y pasa a ser un grupo. Como te comentaba, el propósito es tener un portafolio que sea 24/7 renovable. En el fondo, eso es lo que queremos. No solamente CCP, nosotros tenemos una fotovoltaica al lado de la de Sí, po. concentración solar, o sea, no es que no tengamos nada que ver con la fotovoltaica o otros tipos de tecnología. En el fondo, cualquier tecnología o cualquier hibridación o cualquier mix que te pueda dar 24/7 renovable, en el fondo es nuestra aspiración, en el fondo, es lo que queremos ofrecer. Y en este criterio y bajo este paraguas, en el fondo, en junio, julio de 2022, adquirimos 11 mini hidros que están de pasada, que están en la zona central-sur de Chile en diferentes cuencas, y en el fondo esto pasa como a complementar esta mirada de que no Portafolio. solamente es el portafolio, esta mirada que no solamente es solar, solamente es concentración, sino que la idea es tener distintas tecnologías que puedan aportar eso. Oye, ¿y se visualizan más CSP o no? ¿Está difícil la cosa? Sí, o sea, nosotros queremos, bueno, está difícil la cosa, sí, pero nosotros estamos con Licana, que es un proyecto que tiene ya aprobación ambiental, y este es un proyecto grande que en el fondo está pensado para 3 torres, pero obviamente esto es por etapas, es como etapa uno, Espérate, una una torre. pregunta para entenderlo bien. Porque Cerro Dominador es una torre que tiene sus Sí, heliostatos y que tiene 100 megas, ¿no? 110. 110, sí, Y la fotovoltaica al lado tiene 100 más. sí, más. Y acá son 3 torres que tienen sus propios heliostatos, cada una. Claro, son 3 torres, tres cerros dominadores. Uy, Y en pero el es gigante. fondo, sí es muy grande, por lo tanto, lo que se está pensando es, en el fondo, hacerlo por etapas. Siempre se pensó así, como 1, 2 y 3. Y claro, necesitamos obviamente que haya algunas señales, necesitamos que en verdad desde el punto de vista regulatorio están pasando cosas, necesitamos que se incluyan estas especificidades del 24/7 en las licitaciones. Y nada, que realmente, que yo creo que sí es como la intención al final, lo que pasa que a veces los cambios vienen muy lentos, pero que podamos hacer una transición energética corta y que en el fondo no, ojalá no estemos en una Acelerada. acelerada y que no estemos ojalá siempre en una transición eterna y a la eterna, tan eterna que al final no nos sirva mucho. Entonces, la expectativa es que nuestra y la confianza también es que podamos acelerar un poco este proceso para que de verdad entre lo que decíamos, creo que en una conversación contigo o en Acera el año pasado, que entren las 2.0, que ya tuvimos la primera llegada de las renovables, ya es tiempo de las 2.0 para que entren con todo. Sí, y ahí también yo siempre también le hago el guiño a la geotermia que me encanta. Y también es 24/7, ¿no? Pero es un poquito más compleja. Bueno, la geotermia tiene el tema de la excavación también, que tiene una incertidumbre ahí importante. Pero sí, el llamado ahí para echarle una miradita a las licitaciones, porque hay hartas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Para tener más CSP. Y me Claro. quiero colgar de eso para que también quizás, si bien hemos anunciado o dado ciertas características de la tecnología para quienes quizás no la conocen tan de cerca. ¿Por qué tú crees, así como para quienes nos están escuchando y viendo hoy, cuál es la importancia de la CSP? ¿Qué valor le entrega o qué elemento diferenciador como renovable le entrega a esta transición energética? ¿Por qué es tan clave?
Bueno, por la estabilidad que comentábamos, porque te da el 24/7, te da la posibilidad de tener estabilidad, que en el fondo es lo que nos está pasando un poco en la cuenta ahora, y es energía renovable, no tiene otro componente. Entonces, renovable 24/7 puede ser similar en este caso a la geotermia, a la mareomotriz, tienen las mismas características en cuanto al aporte al sistema. Lo que yo en el fondo digo de la concentración solar es que la estamos teniendo acá, ahora en Chile. Y lo que te dice es que quiere una matriz eficiente, 24/7, renovable, que no contamine, no sé qué. Bueno, lo tenemos. ¿Lo impulsamos o no? Esa es la cosa, lo Claro. tenemos fantástico. O sea, también estamos en temas de hidrógeno y nos gusta mucho el futuro, creemos que la innovación es muy importante, pero esto está acá. Entonces, está acá, está dado. ¿Lo aprovechamos o no? Eso es básicamente el asunto. Y está más Entonces, que creo que demostrado. claro, entonces está como el momento, yo creo que preciso, porque todos estos proyectos además que se demoran mucho tiempo en construir, o sea, son 3 años por lo menos. Entonces, creo que es importante dar como ya señales, más allá de las primeras que se dieron para que entráramos todos como renovables, en el fondo una segunda señal de que en verdad sí que eran renovables con estabilidad. Y que Sí. recurrir a la seguridad del diésel u otros tiene que ser momentáneo. Tiene que serlo. Y si nos atrasamos más, menos momentáneo va a ser. Así que esa es como la Totalmente de acuerdo. O sea, ahora todos hablamos de sacar el carbón y tener estas energías de respaldo para poder hacer la transición. Bueno, este tipo de energía de respaldo, ¿no? Limpia, renovable, 24/7, y que además tiene estas características, este proyecto en particular, y me imagino que ya ustedes con la cultura que tienen de esta línea y las experiencias y conocimientos que han tendría. tomado, sí, van a seguir adelante con esta línea, con inclusión, con integración de mujeres y con esa mirada como turística, informativa que a mí me encanta y la verdad se lo celebro constantemente. Me quedan re pocos minutitos, pero no me quiero ir sin antes hablar un poquito de ti. Siempre tratamos acá de conocer a nuestras entrevistadas un poquito más. Muy brevemente, María José, cuéntanos cómo llegaste a esta industria y qué es lo que te ha encantado para quedarte acá. Oye, yo llegué, voy a decir algo terrible, pero yo llegué por el video de este proyecto de CR, trabajaba en el metro y me pasaron el video y me dijo, ¿quieres ser la jefa de comunicaciones? Yo sí, obvio, me encanta. Y ese fue, yo llegué con la primera piedra de energía, no había estado nunca más. Entonces, fue como una cosa impulsiva, si se quiere decir un poco, pero de mucho apasionamiento por esto, no conocía nada de energía. Y, y en el fondo uno se va interiorizando y yo creo que es un sector que igual ha tenido tanto cambio y que tiene tantas cosas, que igual tiene tanto movimiento, que como que te va enganchando. Siempre hay cosas, siempre están pasando cosas, siempre hay nuevos actores, siempre hay cosas por hacer. Y creo que tiene un rol súper bonito además, o sea, como súper bonito en el fondo, así como el del propósito uno, si en verdad quieres como, no sé, si te interesa la sostenibilidad, que es mi caso, y en el fondo ser un aporte de algún sentido al cambio climático, etcétera, sí es un sector que da como bastante posibilidades en ese sentido. Y bueno, de mí soy periodista, asuntos corporativos es lo mío, estoy incursionando hace muy poquito en persona, pero, pero en el fondo creo como mucho en esto que en los trabajos cuando uno le encuentra su propósito. Y a mí me encanta porque yo diría que gran parte de los sellos que hemos mencionado tienen algo tuyo. Viene harto de ahí también y me encanta ver más periodistas metidas en estos temas que tan duros que a veces nos sacan un poquito porque se supone que tenemos un nivel de profundidad un poquito menor y bueno, hemos logrado aprender. También llegaste Sí, de así, ¡pum!, de sopetón y te encantaste, así que nada más que felicitarte, María José, por el trabajo que has realizado. Me encanta verte en todos lados como rostro de estas tecnologías ya del presente, no del futuro. Y bueno, espero que nos podamos seguir viviendo esta transición energética con tecnologías tan bonitas, tan atractivas, tan importantes y tan estratégicas como es la concentración solar de potencia. Así que solo invito a la gente que nos está viendo, escuchando, googlee, búsquela, mírela, porque pucha que es bonita y si pueden pasar a verla ahí, bienvenidos también, ¿no? ¿Ese mirador es abierto antes de cerrar o hay que pasar a coordinar con sí, María Elena? o sea, es abierto, se puede pasar, pero si quieres como una visita guiada, así más explicada, se coordina con la municipalidad. Súper, ahí está el dato entonces para que vayan a ver a Cerro Dominador en María Elena, en la región de Antofagasta. Muchas gracias,
María José, muchas gracias a todos quienes nos escucharon y nos vieron Me hoy. encanta. Y agradecemos, por supuesto, a Colbún y RWE, nuestros Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía, que también nos apoya con su patrocinio, y por supuesto a Polus Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este proyecto todas las semanas. Que tengan una muy buena tarde y nos vamos con Wolf Alice y Bros. Somos Girl Power, somos Pollux, nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien, un abrazo.